que darle. Ay, perdón. Oye, Ah, que está ahí, ya la veo. Venga, atienda usted a quien quiera, Pepe. no, tranquila. Muy buenas tardes. Si Pepe termina de hacerse las fotos para la prensa, podemos comenzar el acto. En nombre del grupo editorial Señor Pigmalión, tengo el placer de darle la bienvenida al acto de presentación, que es algo así parecido al bautismo, presentación en sociedad, del nuevo hijo de Pepe Rommel, que se suma ya a esos hijos de carne y hueso, algunos de los cuales hemos visto por aquí, porque un hijo de alguna forma es el que de alguna forma deposita en sí las ilusiones, las esperanzas de los padres, y los libros también son depositarios de muchas ilusiones, también reflejan vida y dan vida. Por tanto, es el nacimiento de un nuevo hijo de tinta y papel de Pepe Romero, y por eso pues os quiero agradecer vuestra presencia y respaldo. Es un acto muy especial, el presentar en sociedad pues a la carne tu carne, o en este caso el fruto de tu imaginación y creatividad. De alguna forma es un acto de striptease público que implica que los demás van a observarnos y van a analizarnos en función de lo que vean y de lo que lean. Pepe, curiosamente, tiene una vocación literaria que se retrotrae a su infancia. Los que le conocimos en la niñez sabíamos que pergeñaba poemas e historias que luego incluso se autoeditaba. Era una persona muy habilidosa y hacía pequeñas ediciones para los amigos y familiares. Después se dedicó a vivir la aventura y la vida y abandonó un poco la literatura. Pero desde hace un par de años tuvimos constancia de que seguía con esa vena creativa, con esa vocación literaria, y entonces pues sentimos interés por leer algunas de las obras en las que estaba trabajando. Nos llamó la atención poderosamente que, efectivamente, aunque es fruto de la imaginación, su obra tiene tintes autobiográficos innegables. De hecho, el personaje central de este libro, Durán, yo creo que no en vano lleva su tercer apellido, y no en vano incluso la descripción del mismo pues tiene muchas similitudes con el aspecto físico y con la personalidad de Pepe. Pero estamos en el terreno de la ficción. Aquí todo vale, aquí todo es posible, y de alguna forma lo que intentamos desde la editorial es dignificar ese trabajo de Pepe y de alguna forma pues ayudarle a que se cumplan todas las ilusiones que ha depositado en este libro, en este hijo. Para hablar de Pepe y para hablar de la obra, El Gran Juego, tenemos tres invitados muy especiales. Dos de ellos han tenido que ver directamente con la gestación del libro, y el tercero, como conocía igualmente a Pepe desde pequeño, pues supongo que nos va a hablar de esas experiencias infantiles, juveniles, y nos va a hablar también de esa vocación a la que yo me refería anteriormente, quizá con más conocimiento de causa que yo mismo. Yo quiero agradecerles a los tres su participación. En primer lugar, a José Menéndez, que es magistrado del Tribunal Supremo, registrador de la propiedad, escritor y prologuista del libro. No porque haya hecho el prólogo, porque es un prologuista consumado, un gran orador, como veréis a continuación, sino por el poco tiempo que le dimos para poder realizar el prólogo, introito o pórtico de esta obra. Además, yo creo que es un prólogo muy acertado que nos invita a zambullirnos en la lectura del libro. A continuación va a intervenir Román Echaniz, que es politólogo y sociólogo,
y también autor del epílogo del libro. Ese texto que al final de alguna forma resume las intenciones y nos habla un poco de la estructura de la obra. Y creo que también estuvo muy cerca de Pepe cuando empezó a redactar, cuando empezó a pergeñar esta idea, este proyecto, y le acompañó en todo el proceso de redacción del mismo. Y en tercer lugar tenemos a Miguel Ángel de la Cruz, periodista de Antena 3, ya le conocéis, siempre en la puerta de los juzgados o con los temas más candentes de la actualidad, escritor, él mismo, tiene en su haber, al menos que yo conozca, un par de libros interesantes, pero sobre todo es cómplice, amigo y compañero de Pepe, también de quien les habla, desde hace muchos años. En definitiva, les auguro una tarde de descubrimiento, van a descubrir pues, cosas incluso que les van a sorprender de Pepe. Muchos sois amigos, compañeros, familiares. Os aseguro que Pepe tiene múltiples personalidades y algunas todavía no han aflorado y van a aflorar y se van a descubrir esta tarde. Desde luego lo que está claro es que cuando nos vayamos de aquí, dentro de una hora y pico, no estaremos ninguno ajeno a la trama, al proyecto y a la personalidad de Pepe Romero, que como estaba nervioso, yo os pido un aplauso para que se tranquilice y se relaje. Es que lo veo tenso, le estaba viendo aquí tenso, que tiene ese aplomo y seguridad, no le quería ver con esa tensión, pero es normal, acaba de parir, acaba de tener un nuevo hijo y eso implica que efectivamente sabe. Os voy a contar, había un escritor, Rafael Pérez Estrada, que decía: todos los escritores y poetas tiritamos de inéditos hasta el momento en el que publicamos nuestra primera obra. A partir de ese momento empezamos a temblar por las consecuencias de haberla publicado. Así que no te preocupes, que ahora estás tenso, pero ya verás cuando lean el libro, Pepe, cómo va a ser mucho más complicado. Bien, gracias a todos por vuestra presencia y apoyo, porque sin la calidez y el cariño que destilan pues la compañía, nada de esto tendría sentido. Y sin más dilación, comenzamos cediendo la palabra en primer lugar a nuestro querido José Menéndez. Un aplauso para él. El libro de Romero es de una ágil narrativa, tiene una gran fluidez expositiva, y yo lo he leído de una tirada, lo leí todo seguido porque me atrapó el conocer, por ejemplo, pues, los enigmas de los servicios secretos, en fin, las cosas que nos cuenta, a mí me impresionaron y lo leí muy, ya les digo, de una tirada. El protagonista es un personaje curioso, un personaje complejo. Es lo que en Estados Unidos llamarían un justiciero. Él, cuando cree que algo puede afectar a la seguridad de España, otras motivaciones importantes, sin embargo, pese a que los motivos inicialmente son elevados, puede llegar al asesinato, a la violencia, etc. Es un ser verdaderamente complejo. Y además es extraño porque en algunos servicios secretos a veces no sigue la disciplina que exige este tipo de trabajos y a veces es rebelde, aunque él socarronamente una vez a uno de sus superiores le dice: ya sabes que soy muy disciplinado, lo cual, por lo que relata el libro, no es así. Entonces, a mí me recordó una frase de Albert Camus que decía: un hombre rebelde es una rebeldía contra lo desconocido. Y es el caso de Durán, porque claro, él realiza sus pesquisas, sus averiguaciones, y cuando tiene certidumbre, pues contundentemente acciona. Pero hasta que tiene esa certidumbre, en realidad se mueve en un magma de lo desconocido y encajaría perfectamente en la definición de Albert Camus. Unamuno tenía una frase que a mí me impresionó mucho cuando era opositor, porque pensaba: caramba, estoy aquí todo el día encerrado en casa y a lo mejor mañana me muero. Pero era una frase, tenía una frase muy buena, muy lúcida, decía: vivir es ir muriendo lentamente. Y es verdad, desde que nacemos estamos condenados a muerte. Entonces, cada día
es acercarnos hasta esa etapa final. Y Durán tiene una gran tristeza en la mirada, una tristeza tal vez ha incorporado en su interior esas acciones viles que tiene que realizar, aunque sea por una motivación elevada, y entonces tiene una gran tristeza. Y a mí me pareció que encajaba un poco en la situación de Unamuno, y era un hombre que tenía una serie de... iba muriendo a tantos por ciento. Su tristeza es importante porque cuando una de sus amantes le pregunta ¿de dónde vienes, papito?, él dice, del infierno. Y en otras ocasiones él sueña con que está endemoniado. Tal vez esto es debido a que, como intervino en unas prácticas de hechicería y de magia en Brasil, y le tatuaron la aritmética de Satán, le pusieron el 666, lo lleva en su cuerpo. Tal vez todo esto influye en esa visión y en esa tristeza que tiene. A mí también me ha gustado mucho del libro el entorno en que, cómo describe las calles, las plazas, principalmente del barrio de la Latina, de lo que antes se llamaban los barrios bajos madrileños. Y a mí me ocurre una cosa, cuando tengo que escribir un prólogo o tengo que presentar un libro, me sumerjo tanto en la acción del novelista que muchas veces, miméticamente, pues me pongo a pensar cosas, muchas veces sueño con sucedido, me pasó con el libro de María, que soñé luego por la noche y me trajo el argumento para la presentación. Me ocurre muchas veces. Y cuando estoy en la vigilia, pues también trato miméticamente de hacer algo como el autor. Y entonces, yo el libro lo estaba leyendo en Santander, en el Paseo Pereda, mirando la bahía. Y entonces se me ocurre mirar al fondo y pensé, caramba, el cielo se cita con el mar en el horizonte, y allí confluyen, se mezclan los dos azules, el azul intenso, denso del mar, y el azul un poco más exangüe, más diluido del cielo, y allí se unen. Claro, esto por ejemplo, cuando los pueblos eran primitivos, inmediatamente ya surgía un mito, surgía una mitología. Decían, bueno, conscientes de la pequeñez del ser humano en relación con otros elementos, sobre todo con los elementos que están más próximos, porque claro, el cielo le podía parecer, perdón, el sol le podía seguir pareciendo pequeño o una estrella, pero el mar veían lo enorme que era, la tierra también, entonces creaban los mitos, al cielo le daban el nombre de un dios, al mar le daban el nombre de otro dios, y así surgía una leyenda. Como se unen en el horizonte, pues los casaban y las nupcias generaban nuevos dioses paganos. Ahora esto no ocurre porque la fantasía está un poco obnubilada por esta civilización pragmática que tenemos, que sí, pues la inflación, que la deflación, que el internet, que los servicios secretos, todas estas cosas hacen que tengamos la mente ocupada y ya nos falta esa virginidad, esa fantasía que tenían los primitivos para crear mitos y para crear historias. Yo empecé a mirar, ya les digo, al mar, y de pronto veo que tiene dos colores. Al autor le gustan mucho los colores, desde que su padre era pintor, y entonces yo me fijé en el mar que había dos colores. Había un tono verde, había un tono azul. Entonces, pues yo pensé, pues esto es una fusión de una turquesa y de una esmeralda, es decir, un azul de esperanza. Y de pronto el mar empezó a agitarse. Venían las olas como atropelladas, como como indignadas, y yo pensé, aquí nos están mandando un lenguaje, el lenguaje de la espuma, el lenguaje blanco de la espuma nos está diciendo que las olas están irritadas contra este viento que les ha quitado esa tranquilidad en la que estaban anteriormente. También sobre el mar había una bandada de gaviotas que hacían gimnasias en el aire y sin darse cuenta estaban inventando la aviación siguiendo unos ejercicios que sus genes les habían transmitido.
El sol, aunque los meteorólogos habían vaticinado, habían pronosticado que el día iba a estar cubierto, lo cierto es que hacía un sol espléndido. Y claro, ahí nos permite ver los colores en la zona cantábrica, porque el resto de España es ocre, pero la zona cantábrica es muy verde, parece que es Europa. Y entonces yo ese día con un sol espléndido podía apreciar el verdor de los campos y claro, pensé, qué bueno es el cóctel de sol y clorofila, qué bueno es el cóctel de sol y savia, porque nos permite ver estos verdes en todo su esplendor. El sol pues se explayaba por todo lo que nos rodeaba y levantaba indignaciones de luz en las superficies abrillantadas de los coches. Finalmente, pues seguí mirando todo aquello y me di cuenta que aquel era el reinado de los pinos. Todo había, por ejemplo, en el Palacio de la Magdalena todos son pinos y era un imperio del Pinus Maritimus. Había un pequeño... Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien hablado. Muchas gracias, Pepe. La verdad que Pepe es sorprendente. Bueno, le llamamos Pepe porque es uno de los autores decano de nuestro grupo editorial y uno de los más prolíficos, puesto que hemos publicado, son ya 8 libros, ¿no, Pepe? Y es la primera vez que te veo con esa vena poética, ¿eh? La verdad es que creo que debe ser influjo de la nueva obra en la que estás inmerso o contagio de alguno de los autores o autoras de la editorial. Gracias sobre todo por ese magnífico prólogo, de verdad, que es una invitación a la lectura del libro. Bueno, y tenemos, como dije antes, a Román Echaniz, que nos va a hablar un poquito de cómo se pergeñó esta obra. Un aplauso para él. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José nos ha dicho que leyó una novela de tirón, ¿no? En una sola sesión. Yo la leí en 2 porque Pepe me la envió por 2 veces, ¿no? Claro, uno tiene una edad y nunca está bien dejarse llevar por los estereotipos, ¿no? Pero cuando me enteré que a Pepe le gustaba pintar, pues ahí vi tambalear uno de los estereotipos que yo tenía conformados en torno a Pepe. Y cuando ya Pepe me dijo que también le gustaba la escritura, pues ahí es cuando ya fui consciente de que no está bien guiarse por ese tipo de elementos, ¿no? El caso es que un día me llama y me dice que va a escribir una novela. Y claro, conociendo tanto a Pepe como en el entorno en el que se mueve, pues evidentemente descarté que pudiera tratarse de una novela de humor o una novela rosa, ¿no? Vi claramente que iba a tratarse de una novela negra. El caso es que, bueno, me cuenta, bueno, un poco las andanzas del personaje, el tipo de trama, el tipo de contexto que tenía la novela, y él, pues me sugiere un título para la misma, ¿no? Y me dice, pues creo que la voy a llamar El Gran Juego. Claro, a mí el gran juego pues me sugirió el tema del gran juego de Asia Central, ¿no? de nuestro Afganistán, y yo me acuerdo que le dije, bueno, Pepe, igual puede dar equívocos, no es el gran juego, además de alguna manera ya es un título algo manido, ¿no? Y me dice, no, tiene que llamarse El Gran Juego, porque los personajes, ¿no? que se desarrollan y que actúan como jugadores de una partida que desconocen a qué tipo de reglas corresponde, ¿no? Desconocen si hay otro tipo de jugadores en esa misma partida, desconocen cuál es la cancha donde juegan. Las victorias o las derrotas de los jugadores benefician a uno u otro equipo o a uno u otro entrenador, ¿no? Claro, incluso esos jugadores que piensan que están en un equipo, ese equipo puede ser el equipo de los buenos o el equipo de los malos, incluso sin saberlo puede estar en un equipo distinto. Claro, es un juego de mentiras y de medias verdades. Claro, el gran juego es un juego pues donde la gente tiene mucho que ganar y mucho que perder, donde los jugadores, algunos, son unos amorales que se justifican con ideales o sujetos inmorales que se justifican por la necesidad de sobrevivir. Claro, el caso es que este juego se desarrolla en la ciudad de Madrid. Hay una frase, ¿no? En este caso no sé si es la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid, es de Madrid al cielo, ¿no? La segunda parte es de Madrid al cielo y del cielo un agujerito. Claro, si mirásemos de ese agujerito,
veríamos el Madrid que Pepe nos quiere presentar. Claro, es un Madrid que simbólicamente deviene en una suerte de jungla humana. Y bueno, eso es un hecho. Yo de camino al Café Libertad pues me he cruzado con especímenes de una fauna de lo más diversa, ¿no? Todo aquel que vaya por el metro, vaya por la calle, pues verá Madrid como una suerte de zoológico de lo más peculiar. Claro, ¿qué es lo que implica una jungla? Pues una jungla implica cualquier tipo de ausencia de reglas. Es una jungla donde no existe el Rey León, porque si no ha sido guillotinado, desde luego ha abdicado ya en su necesidad o interés de poner orden, y desde luego no están tampoco ni Timón ni Pumba, ¿no? Claro, en esa jungla humana hay todo tipo de animales, y bueno, antropológicamente yo creo que los indios nativos americanos solían vincular, ¿no?, los tótems a diferentes, bueno, almas o espíritus de los seres humanos, ¿no? Claro, pero aquí, ¿qué es lo que nos encontramos en esta novela? Aquí nos encontramos a lobos, a chacales, ratas, sabandijas. Claro, esta es la fauna que Pepe nos presenta. No iba a ser otra, no iban a ser ni ositos amorosos ni perros amables. Eso es, yo creo que evidente, ¿no? Claro, ¿y dónde está toda esa fauna? Pues está en estas calles de Madrid. De camino aquí he pasado por calles que aparecen en la novela, ¿no? Porque uno de los aspectos más interesantes de esta novela es que primero constituye una suerte de guía, voy a decir turística, de los bajos fondos de Madrid, ¿no? Para los que tenemos una vida convencional o aburrida en términos comparativos, claro, redescubrimos la ciudad de Madrid a través de sus calles y descubrimos que en este Madrid discurre pues toda una serie de gente peculiar, pero también peligrosa. Es decir, en esta novela aparecen tanto terroristas como criminales, prostitutas como funcionarios de embajadas. Claro, ese es el Madrid que Pepe nos quiere mostrar. Pero luego tiene un elemento muy contemporáneo, sobre todo porque esta novela es contemporánea. Ya el primer capítulo de la novela, de alguna manera, nos presenta a un subsahariano. Claro, todos hemos visto a subsaharianos por nuestras calles de Madrid, probablemente todos hayamos interactuado con alguno de ellos, aunque sea solo comprando en el Top Manta. Pero claro, es un hecho cierto. Claro, Pepe, que evidentemente conoce muy bien ese mundo, debido a su profesión, nos cuenta toda la trayectoria de esos sujetos anónimos que nosotros vemos en el Lavapiés, y empieza en Mali, ¿no? Nos cuenta cómo recorre desde Mali a Marruecos, y de cómo tras una estancia en Melilla, pues este sujeto llega a la península, viene a la ciudad de Madrid y solo tiene dos alternativas, ¿no? O dedicarse al menudeo o dedicarse al manteo. Claro, pero descubrimos un Madrid pues de Lampa de los tigrazos caribeños, ¿no?, de Cuatro Caminos, a ese Madrid de los chinos y su trasiego de material importado por Tirso de Molina. Nos encontramos a esos subsaharianos de Lavapiés, ¿no?, que pululan de alguna manera un tanto desorientados por Tirbulete y por todos esos ambientes. El Madrid de los hostales de mala muerte, el Madrid de los burdeles de lujo, que de alguna manera son una mezcla entre casca y clavur. Claro, pero todo esto con elementos que todos podemos reconocer, porque al fin y al cabo toda la novela se da en Gran Vía, en Méndez Álvaro, en calle Infanta, que discurre justo por aquí, en este mismo barrio de Chuecas desarrolla esta novela, y sobre todo que los personajes acuden a los mismos sitios que nosotros solemos acudir. Es decir, en la novela salen sitios como Casapatas, Asado Castellano, el Hotel Eurowilding, el de María, los guerrilleros de Montera. Es decir, ¿quién no ha estado en un sitio de esos? Lo que pasa es que cuando estamos no reconocemos que por los mismos sitios que transcurrimos nosotros transcurre gente con distintas motivaciones y que son jugadores de un juego al que desde luego nosotros no jugamos, pero ellos sí que juegan a ese juego. Es una novela muy interesante, pero es una novela dura, es decir, es una jungla humana la que se describe. Pero es nuestro Madrid, ¿no? Un Madrid tan válido como otras ciudades. Claro, yo creo que hay que recuperar un poco en ese aspecto el Madrid como un centro donde, bueno, pueden desarrollarse historias literarias y cinematográficas, ¿por qué no? Es evidente que a Woody Allen se le pasó
ver Madrid como una ciudad óptima, ¿no?, para rodar aquí cualquiera de sus películas. Pero el caso es que Madrid rezuma historia. Es decir, todas las calles de Madrid tienen los nombres de los prohombres de España. Cuenta con la capitalidad. Y se dan historias interesantes. Madrid es una ciudad muy cosmopolita y es tan válida como cualquier otra ciudad. Claro que cuando uno va a la novela, a veces siente, bueno, que aun cuando le guste Madrid hay elementos que nos pueden resultar incluso cañinos. Yo se lo contaba a Pepe y le decía, oye Pepe, es que ¿por qué el personaje Durán toma el whisky con Red Bull, no? Y me dice Pepe, hombre, ¿pero qué quieres, que tome un martini con vodka? Y digo, hombre, no, pero quizás una cosa entre medias, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que es nuestra ciudad, es nuestra Madrid, y habría que recuperarla, porque desde luego si esta novela se hubiese desarrollado en otro contexto, ¿no?, que a nosotros nos pudiera parecer más idóneo para este tipo de tramas, pues hubiese perdido ese elemento nativo, ese elemento autóctono, que es lo que hace la novela un lugar perfecto donde uno descubrir su ciudad y descubrir eso que muy pocos podemos ver o conocer y que desgraciadamente algunos conocen, ¿no?, porque no tienen otra opción o porque es su forma de vida. Y en este caso, pues Pepe pues cuenta con muchos años de experiencia en la policía y se ve claramente que a través de este libro él ha querido expresar pues muchísimas cosas y muchísimas vivencias que podemos reconocer en él, ¿no? Bueno, lo que está claro es que cuando uno lee la novela ya no pasea de la misma manera que paseaba por los barrios de Madrid. Y eso es un aspecto muy interesante y muy recomendable. En fin, yo lo leí de dos partes, si me lo hubiese entregado de una parte lo hubiese leído de tirón. Creo que está preparando la segunda parte. Creo que se debiera de dar más prisa de lo que se está dando para terminarla. Y en cualquier caso estoy muy agradecido a Pepe por haberme permitido participar escribiendo el epílogo y por haber aceptado pues, mis opiniones, críticas y apreciaciones sobre la novela. Muchas gracias. Gracias, Román. Y a continuación, como anunciamos al principio, pues vamos a hacer la palabra a Miguel Ángel de la Cruz. Insisto, una persona muy cercana, cómplice, compañero, amigo de Pepe. Un aplauso para él. La corbata es espumosa. Pues nada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, pues gracias por haberme invitado, ¿no?, a que hable aquí en este acto. Lo cual es un riesgo, claro, porque que hable de ti alguien que te conoce, pues desde que eras pequeño y que ha pasado contigo, pues prácticamente 50 años de tu vida, pues tiene su aquel. Por cierto, le estoy dando vueltas yo al apelativo este que nos ha hecho Román. ¿Qué nos ha llamado los de Cuatro Caminos? Los tigres. Los tigres. Tigreños, algo de eso, ¿no? Tigrazos. Sí, tigrazo de Cuatro Caminos. Hay mucho de Cuatro Caminos aquí, ¿eh? Los tigres. Bueno, vamos a ver, yo estaba pensando en cuándo conocí yo a Pepe, ¿no? Y la verdad es que no lo sé. Pero sí que hay un amigo nuestro íntimo, que es Ángel Álvarez, que está aquí sentado también, que sí que lo sabe. Dice que él nos ha contado varias veces que un día estaba él en la cama, entonces se despertó y vio cómo desde arriba le miraba un niño de pelo ensortijado y rubio. Y esa fue la primera referencia de Pepe en nuestras vidas, ¿no? Ahora ni es rubio ni es ensortijado, es evidente. Bueno, un niño pues curioso, ¿no?, que miraba. Luego ya, cuando le conocemos todos, es pues cuando ya entra en el colegio Nuevas Luces, nada menos. En el colegio pues pasamos pues, muchísimos años, claro, hasta que ya nos despedimos, cuando nos fuimos a la facultad, otros a otros lados, en fin. Bien, ¿era buen estudiante Pepe? No. No era buen estudiante. Era una persona que tenía mucho desparpajo y mucho morro. Y aprobaba.
Yo me acuerdo de una anécdota. Había una señorita de la historia, ¿no?, que nosotros teníamos mucho cariño, y que una vez nos puso en una pregunta de historia: ¿qué son los pueblos talasocráticos? Claro, los pueblos talasocráticos, aquellos pueblos de Grecia, no sé qué, que se desarrollan, que viven del mar, son culturas basadas en el mar, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ante esta pregunta en el examen, pues Pepe no tenía ni puñetera idea. Pero claro, ¿qué sabía él? Bueno, pues él, como sus padres, pues eran y son de Sevilla, de Andalucía, pues sí que sabía lo que eran los pueblos de la costa andaluza, pues que viven pues de coger parpujitas y chocos y tal y cual. Y eso es lo que le puso en el examen el tío, y aprobó. Claro, y yo me cabré. Dije, no, esto no. Bien, pero era así y así ha sido, ¿no? Una persona que se buscaba y se busca la vida. Otra faceta de él, también que nos acordamos mucho, que me acuerdo mucho, pues es en el gimnasio. Él era de los capitanes, ¿no? Él era fuerte, él era alto, y él era de los que sacaba el profesor y decía, bueno, a la hora de elegir equipos, y iba eligiendo a la gente. Elegía pues a uno, tal, no sé cuánto. Yo me quedaba el último, porque ni era fuerte ni era alto. Pero bueno, hacíamos pues lo típico, ¿no? Que si saltar el potro, el caballo, el plinto, no sé qué, no sé cuánto. Y una de las cosas que hacíamos era tirar de la cuerda. 2 equipos tirando de la cuerda. Claro, entonces yo recuerdo que en una ocasión yo era del equipo de Pepe, y con los que teníamos enfrente, pues era imposible ganar. ¿Qué hizo el tío? Dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. A mi voz, en vez de tirar, soltamos. ¿Qué ocurrió? Pues que automáticamente empezamos a tirar, ya soltamos de la cuerda, todos se cayeron y automáticamente los arrastramos inmediatamente y volvió a ganar. Bien, efectivamente, estrategias en la vida, ¿no? Pepe empieza a trabajar, su primer oficio, pues empieza a trabajar como a los 14 años, que en nuestro tiempo, bueno, pues no, era una edad temprana, pero tampoco era exagerada, ¿no? Algo que ahora es algo, vamos, que absolutamente imposible. No era exagerado empezar a trabajar con 14 años. Y él empieza a trabajar pues con su padre. Su padre, con el señor Pepe, pintor, y Pepito, pues como era fuerte y tal y cual, pues se encargaba de subir los sacos ¿de qué era? De temple. El saco de temple de 20 o 25 kilos hasta los... 50 en aquel tiempo. 50, los subía hasta los pisos cuartos, quintos y tal. Y bien, y luego pues iba yo y pintaba. Y su padre y él, claro. Era gracioso porque... claro, y pintábamos, tal y demás. Y tanto a Pepe como a mí pues nos gustaba la clase de literatura en el colegio. Y entonces recuerdo un día que estábamos pintándole a una señora una puerta. No sé si tú te acuerdas. Estábamos pintando una puerta. Y entonces empezamos a echar una guerra de preguntas de literatura. Entonces era pues, yo qué sé, bueno, ¿quién escribió El sí de las niñas? Leandro Fernández de Moratín. Pues ¿quién escribió no sé qué? Aquello de la vaquera de la Finojosa, pues ni idea. Bueno, vale. Y en un momento dado me dice, ¿quién escribió La tormenta? Digo, joder, pues espérate, dándole vuelta, no sé qué sé cuánto. Y ahí dice, Shakespeare, naturalmente. Claro, os podéis imaginar la cara de la señora, que la señora era pues una señora, una ama de casa, ¿no? Una ama de casa que estaba ahí viendo a 2 niños de 14 años, pintores, y haciendo competiciones de a ver quién se sabía más autores y más obras de la historia de la literatura. Yo creo que era cuando tenía 16 o 17 años, pues le dio un siroco y decidió apuntarse a la infantería de marina. Ya me contaréis a mí la relación que tenía él con la marina, con la infantería,
y con nada de esto, teniendo en cuenta, como digo, que somos del mismo Cuatro Caminos. Pues un día se fue con otro amigo nuestro, con Carlos Dor, y los dos se apuntaron a la Infantería Marina en Cartagena. Allí pasó como un mes o una cosa así, y entonces llegó el momento de jurar bandera. Y para ir a verle jurar bandera, pues fuimos su hermano Miguel Ángel, otro amigo nuestro íntimo, Toñín, y yo, nos fuimos con su padre y con su madre. Estuvimos toda la noche viajando a Cartagena. Y yo no pegué ojo en toda la noche, porque vosotros no sabéis cómo conducía el padre de Pepe. Madre del amor hermoso. Os voy a contar, su madre iba al lado y el señor Pepe iba conduciendo, ¿no? Y entonces le decía, Mariquilla tercera, y hacía la madre, plas, plas. Mariquilla segunda, plas, plas. Imaginaros ese viaje de Madrid a Cartagena, vamos, yo le he pasado más terror en mi vida, ¿no? Hubo algún pueblo que lo atravesamos por el medio, porque tu padre no se dio cuenta de que la carretera hacía una circunvalación. Hubo otra anécdota muy buena también. Claro, el infante de Marina estuvo en la Esforca, que era la Escuela de Formación de Cabos, nada menos. Y entonces un día estábamos aquí en el Acuópolis, y había una atracción del Acuópolis en las que te montabas en unos flotadores muy grandes y te deslizabas. Entonces había un señor que te ayudaba a montar en el flotador. Claro, cuando llega Pepe le dice al señor, a mí no me ayude, que yo he sido infante de Marina. Bueno, esto es así, ¿no? Son cosas. Sobre su obra, ¿no? La inmensa obra artística y renacentista de Pepe, ¿no? Pues desde muy pequeños, claro. Hay muchas facetas de la obra, ¿no? Ha cultivado todos los géneros. Hay una obra suya y nuestra, que es la obra radiofónica. Bueno, nosotros nos dedicamos a una cosa pues muy graciosa, ¿no? Que era, hacíamos parodias pues de películas o de lo que fuera. Entonces la primera parodia que hicimos pues fue de la película Tiburón. Entonces bueno, pues era un micrófono, era un cassette que era de Ángel, y entonces ahí le dábamos al rec y al play y decíamos la tontería que fuera, le dábamos a la pausa, preparábamos la siguiente frase, volvíamos a seguir y así todo del tirón. Bueno, pues recuerdo que nos pusimos muy contentos porque nos llegaron a emitir una madrugada, que sea a las 4 de la madrugada o 5 de la madrugada, en no sé qué radio, y nos la emitieron, fíjate, ¿no? Estábamos muy graciosos. Y luego hubo también otra muy sonada, que fue el castillo de Galindostein, que era en honor a un grandísimo amigo nuestro, donde la parte culminante era un diálogo de los guardeses del castillo, que eran un viejo matrimonio de gallegos. Entonces, pues íbamos haciendo este diálogo, ¿no? con acento gallego, y quedó muy gracioso. Bueno, obra poética. Vamos a empezar aquí ya con cosas mayores. Lo cierto es que Pepe leía poesías pues cuando nadie leía de nosotros, con 13, con 14 años, ahí nadie, ¿no? Y él sí. Claro, ¿qué hacía? Hacía, pues como siempre, se buscaba la vida, ¿no? Un día nos llega, bueno, nosotros teníamos una profesora que era la señorita Luli. Entonces la señorita Luli, pues, oye, pues para unos niños de 14 años o de 13 años, pues estaba de muy buen ver, ¿no? Entonces, Pepe había leído el poema de Machado de anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón. Bien, eso no lo había leído nadie, pero él sí. Entonces al día siguiente se presenta el tío con unos poemas y tal, dice, mira, he escrito y tal. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que a la Luli yo tenía metida en mi habitación. Esto bueno. Otra sinvergonzada, como digo. Luego ya tuvo una época colorista que ahí se ponía muy pesado. Era tipo Rubén Darío con
los rododendros y las bugambillas y no sé qué, ahí era muy pesado, ahí era muy pesado. Una amiga íntima nuestra también, de la más tierna infancia, que es Marisol, que está aquí sentada, pues nos ha traído un poema original de Pepe. Eso es. Y dice... A ver, soy inolvidable. La criatura tenía como 13 años o algo así. Bueno. ¿Crees saber lo que es la vida? ¿Crees saber lo que es el amor? ¿Pero es que acaso no sabes que no hay placer sin dolor? Bueno. Esto ahora lo ves y es casi un poema de ginecólogo, ¿no? En aquel tiempo estaba muy bien, Y Pepe escribía. ¿Por qué? Pues para impresionar a las chicas. Escribía para ligar, las cosas como son. Era como Durán, que le mueven los ideales de España una leche. Tendrá otros, esto es lo mismo. Entonces él efectivamente se hacía unos folletitos, escribía con la Olivetti, ¿no? sus folios, los doblaba, los ponía en una cartulina y se iba a venderlos. Se iba por las casas a venderlos y tal. Y fue a mi casa y le abrió mi padre, claro. Y claro, mi padre cuando le vio, que a mi padre siempre Pepe le ha caído muy bien, porque decía que qué sinvergüenza ese tío. Y mi padre le compró el librito de poemas, que mi padre pues se reía el hombre, ¿no? Bien, hay otro arte, ¿no? de Pepe, que es el cómic. Como siempre, pues él bebe de unas fuentes, que en este caso pues era el hombre enmascarado. El hombre enmascarado, que a nosotros éramos todavía pequeños para haber leído al hombre enmascarado, ¿no? Era un cómic más de los años 50 o algo así. Pero Pepe lo leyó. Y entonces él dibujaba un personaje pues que era similar, ¿no? al hombre enmascarado. El hombre enmascarado, yo me acuerdo que cuando llevaba un anillo con una forma de calavera, y cuando llevaba un puñetazo, pues dejaba en la marca de los enemigos, dejaba la marca de la calavera. Bueno, pues Pepe se hizo un anillo con una calavera, que previamente la mojaba en una de estas de tinta que llevaba en hoy lo llamaríamos un tatu. Luego tuvo también una obra que podríamos decir que fue una obra épico-satírica teatral, y le tituló La Picoteida. Bien, la Picoteida no era ni más ni menos que una obra pues basada en un chaval de clase pues que tenía mucha nariz y le llamábamos el Picota. Entonces, claro, el hombre pues le cogió como personaje para su obra. También Pepe pasó por el periodismo. En clase se editaron dos periódicos. Era el Noticias, que era el mío, y La Clase, que era el suyo. Bueno, y entonces el mío no vendió nada, el mío no importaba nada, pero él encontró, como se dice ahora, un nicho de negocio, que era contar lo que pasaba en clase y quiénes hacían las travesuras o macarradas de clase. Y entonces él triunfó con una serie de reportajes que eran sobre, creo recordar que eran el caso de las cerillas o algo así. ¿Quién enciende las cerillas? No sé qué, porque se encendían cerillas desde cualquier pupitre y ¡pium!, se tiraban y tal, ¿no? Entonces triunfó con eso. También triunfó mucho, mi periódico fracasó, triunfó mucho con otra serie, porque él y otro gran amigo se hicieron bueno, tened en cuenta que estamos en los años 70, ¿no? Finales de los años 70, donde se pusieron muy de moda el tema de los marcianos y todas estas cosas. Entonces estos se apuntaron nada menos que a una especie de club
esotérico, de cosas de marcianos y cosas de estas, que era el IPRI. El IPRI, daros cuenta, el IPRI son las siglas nada menos que del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Chupaos esa, ¿no? Bueno, pues ahí estaba Pepe, totalmente entregado a las relaciones intergalácticas, entregado también a la escritura automática, que era una cosa también que se estilaba, que tú te ponías como en trance, y entonces tu mano se movía sola y escribía no sé qué, no escribía nada, hacía garabatos, y yo creo que ni en trance ni nada, pero bueno. Y también hizo sus pinitos con el tema de la Ouija, la Ouija pues completamente trucada, claro. Ahí salía lo que se quisiera. Como digo, pues y como veis, ¿no? Por estas anécdotas y estas cosas, pues siempre ha sido una persona pues que ha vivido pues de una inteligencia natural, de un sentido común, de un saber buscarse la vida, y de desarrollarse así. Jugó al fútbol también. Él fue, la verdad es que es un poco como Julio Iglesias, jugó de portero en el Real Madrid de infantiles. Y luego ya cuando fuimos más mayores, pues unos venezolanos nos enseñaron a jugar al béisbol, y también jugó al béisbol. Y también jugamos juntos también al béisbol, ¿no? Lo que pasa es que jugaba al béisbol como si jugara al fútbol. Entonces, bueno, en vez de agarrar la bola, pues se lanzaba por ella haciendo estiradas, ¿no? Son técnicas aplicadas a otro deporte. También fue medio montañero. Nos íbamos a la Pedriza, a escalar. Y bueno, unos escalábamos con las botas de montaña y demás. Y por aquel entonces empezaban a salir lo que se llamaban pies de gato. Los pies de gato los conoceréis muchos, ¿no? Que son como unas zapatillas de escalada que llevan una goma sin dibujo, entonces se agarra, digamos, a la piedra. Bueno, pues como Pepe no tenía pies de gato, pues yo creo que llevaba unas playeras, unas chirucas de estas, unas playeras de estas, y para agarrarse mejor lo que hacía era subir corriendo. Claro, yo subía las paredes, vamos, yo no sé, yo pasé mucho miedo. Bueno, desde luego, si él se lo hubiera propuesto, desde luego, si hubiera seguido, ¿no? Con la cosa de la montaña y demás, pues claro, pues hubiera sido, hay que subir todos los 8000 y Edurne Pasarán pues es una aficionada y vamos a hacer ¿no? Mucho más que yo, seguro. Igual que si hubiera querido, pues que ha sido cualquier cosa, si hubiera querido ser regatista, pues no sé, estaría en Valencia preparando su segunda o tercera vuelta al mundo en solitario o algo por el estilo. O si hubiera querido, qué sé yo, pues ser abogado, pues seguramente, no sé, se hubiera metido a llevar, pues no sé, los casos más difíciles o más imposibles, ¿no? Se me ocurre como puede ser, qué sé yo, pues demostrar la inocencia de Bárcenas o algo por el estilo. En novela ya había escrito escribió una anteriormente, pero en estos casos, en este caso era un personaje totalmente distinto al de ahora. Su primer personaje de novela fue Oscar Platon, el detective enano. Y entonces montaba las aventuras de Oscar Platon. Bueno, yo ya voy terminando porque es que ya no se me ocurren más cosas que decir sobre este tío. Ahora sí que nos trae a este Durán, ¿no? Sospechoso Durán, que tiene, a mí me gusta mucho el cine y entonces yo le veo mezcla de varios personajes de cine, ¿no? Él tiene por un lado esa mirada triste de policía, que yo creo que es una mirada igual de triste que la que tenía Alfredo Landa en el papel de Germán Areta en El Crack. También Durán tiene parte, ¿no? de ese pistolero, de ese justiciero del que hablábamos antes,
que puede, una especie de Schwarzenegger, ¿no? Menos mal que en la novela pues no sale aquello de Sayonara Baby. Y también creo que tiene parte de José Coronado en No habrá paz para los malvados. Todo esto salpicado, que no se ha dicho hasta ahora, salpicado con unas gotas de Rocco Siffredi o de Nacho Vidal, según queramos el producto nacional o el importado. Y bueno, y esto es todo, ¿no? lo que quería decir sobre este hombre que como digo, pues prácticamente, como aquel que dice, llevamos 50 años juntos. Yo siempre he dicho que tengo 2 hermanos carnales y luego tengo otros hermanos pues con los que has estado toda la vida y has vivido pues muchísimas cosas. Uno de ellos es Pepe, naturalmente. Yo he estado hablando con otro hermano nuestro que se llamaba José Miguel Galindo y hemos quedado de acuerdo en decirte una cosa, y es: Durán, no vuelvas a quitarte 10 años de tu ficha policial. Muchas gracias. La verdad, Miguel Ángel, es que escuchándote, pues has logrado que nombramos tiempos felices, lejanos, y sobre todo que recuperemos pues algunas personas que efectivamente ya no están con nosotros hoy y que disfrutarían mucho acompañándole a Pepe. Tú has hablado de Galindo, has hablado de otros hermanos, compañeros. Bueno, yo era más joven que ellos. Ellos son del 61, entonces yo les tenía como ídolos porque les veía a todos en grupo, en pandilla, como ha comentado Miguel Ángel. Pero yo soy del 71, 10 años menos que ellos, entonces pues intentaba ir con ellos a todas esas correrías y aventuras que han narrado, pero me apartaba. Tú, hoy no, ¿no? Entonces yo me tenía idolatrado a Pepe, éramos vecinos, amigos, y de alguna forma él, que siempre ha sido, como se ha dicho aquí, un líder, un emprendedor, un macho alfa, pues para los ojos de una criatura que intenta abrirse al mundo, pues era un icono, un ejemplo a seguir, ¿no? Pero insisto, yo creo que habría disfrutado mucho algunas personas y yo irremediablemente me he acordado de 2. Una persona que no puede estar aquí por limitaciones propias de la edad, que es su madre, pero yo sobre todo me he acordado de tu padre. ¿Cómo habría disfrutado tu padre? Esto no aquí está. Y bueno, pues él nos soportaba a todos, nos pastoreaba a todos. Guardo realmente recuerdos muy gratos, ¿no? De esas excursiones, de esos viajes tan arriesgados, como Miguel Ángel, pero tan entrañables. Por eso desde aquí yo creo que nuestro recuerdo va para ellos, aunque estoy convencido que están también sentados ante el público. Han hablado de la novela, en parte, el prologuista y el epiloguista han hablado del personaje, porque el creador, el escritor es un personaje, al fin y al cabo. Todos nos creamos un personaje, pero cuando tenemos sobre todo que dar el paso de salir al estrado, de dar la cara, pues cincelamos, perfilamos, esculpimos mejor ese personaje. Y Pepe pues ha creado su propio personaje. Pero yo quiero defender aquí el libro. Al fin y al cabo mi profesión pues es esa, la de intentar dignificar el trabajo de mis autores. Y ahora que lo pienso, Pepe, yo no sé si tú tuviste algo que ver a la hora de inducirme a seguir por este camino. Efectivamente, como aquí se ha dicho, él no solo escribía sus historias, sus poemas, sus narraciones, sus novelas, sino que las encuadernaba y las vendía, ¿no? A lo mejor eso se quedó fijado en mi mente y en un momento dado pues resurgió con fuerza y por eso seguí el camino de la edición. Porque lo cierto es que he ido dejando aparcado en mi vida casi todo para dedicarme en exclusiva ahora a este trabajo. Por eso creo que es preciso recalcar la importancia literaria de este libro, que eso no lo ha dicho nadie. Han hablado del personaje central, han hablado de que efectivamente, al igual que Vázquez Montalbán con su Carballo, nos descubrió. No estoy muy de acuerdo contigo, Román. No es que descubran
el Barcelona o el Madrid canalla, sino que nos descubren el Barcelona o el Madrid oculto. El que no sabe, como bien han dicho las guías de viaje o turísticas. Pero no, esa connotación de canalla o barrios bajos. Además, hay una imprecisión. Nosotros, que somos todos del barrio, no nos reconocemos dentro de la Latina, sino que son Bellas Vistas, Cuatro Caminos o Alvarado. Son las definiciones más correctas. No sé si todos los que estéis aquí estéis de acuerdo, ¿no? Porque la Latina, digamos que ya está un poquito más alejada y ya tiene unas connotaciones y unas características distintas. Creo que, al igual que Vázquez Montalbán retrató como nadie el barrio gótico de Barcelona, todo lo que es la zona antigua, la portuaria incluso, Pepe ha logrado con mucha soltura, fluidez y facilidad, y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, retratar ciertos barrios madrileños. Y especialmente, quizá por la querencia, pues se ha centrado en Cuatro Caminos. Y es cierto que donde antes estaban pues esos amigos, algunos de los cuales se han mencionado aquí, pues son ahora pisos o casas ocupados por iberoamericanos, o por árabes, o por vecinos del este, ¿no? Pero no quiere decir que todo sea malo. Yo estoy orgulloso de mi barrio y sigo viviendo allí, ¿eh? Por tanto, lo reivindico en ese sentido porque es fruto de la fusión, ¿eh? De la interrelación entre etnias distintas y entre culturas diferentes. Y eso lo has bordado, Pepe, ha retratado fielmente nuestro barrio. Y ahora que está tan en boga, supongo que muchos de los presentes seguiréis la serie del Príncipe, la verdad es que yo estaba ganando cuenta. A ver si convencemos a algún productor televisivo y resulta que somos capaces de llevar esto a la televisión. Es mucho más fácil de producir que irse a Ceuta, ¿no? Mucho más barato. Aquí en Alcántara, y además, como ya tenemos a todos los extras, porque todos los amigos, vecinos, familiares y conocidos, un serio sería un extra magnífico, ¿no? Para la serie. Entonces, en ese sentido, creo que ha tenido la habilidad de mezclar la ficción y la realidad para que resulte creíble. Cuando hice la primera lectura del manuscrito, porque ha habido varios manuscritos y por supuesto en el proceso de edición tenemos que hacer diferentes lecturas, no percibí ciertos matices. En la lectura final, cuando ya estamos ajustando, cuando corregimos o pulimos pequeños detalles, ahí me di cuenta de que efectivamente estamos ante una obra muy digna, muy digna. Y por eso teníamos que hacer una edición acorde con esa dignidad. Y lo hemos intentado, Pepe. Hemos intentado hacer una edición bella, sugerente. Hemos escogido el mejor papel, ¿eh? Hemos escogido esa cubierta en la que te hemos retratado con 20 años menos, ¿eh? Realmente estás ahí muy presentable. Hemos creído oportuno crear una especie de clima en torno a la obra, pues con las notas de la contracubierta, con esa introducción o prólogo de Pepe, con ese epílogo de Román, que predisponga al lector a la lectura y al goce y disfrute de ese proceso de lectura. Y desde luego creo que el resultado final pues merece la pena. Lo digo, repito, como lector, no ya como editor. Como editor lo que tengo que decir es que efectivamente él me ha anunciado que está escribiendo la segunda o tercera parte, no lo sé, que pretende escribir una saga, una serie de novelas con este personaje. Y le he dicho, Pepe, primero vamos a vender esta. Si la vendemos, te prometo que te secundo la aventura, pero tenemos que agotar esta primera edición. Y él me ha dicho, tengo muchos amigos, conocidos y familiares que van a comprar cada uno 4 o 5 ejemplares y no te preocupes que la vendamos. Pero he dicho que confío en que de aquí a la feria del libro, porque esa será otra experiencia, Pepe, cuando... porque aquí al fin y al cabo todos los lectores o posibles lectores son gente conocida, amiga, quizá condescendiente, pero en el momento en que estés en la feria del libro, rodeado de muchos colegas, porque es cierto que aquí ahora mismo hay varios escritores que te están acompañando, algunos de los cuales no te conocían antes, el caso de Manuel, el caso de María, el caso de Manuel Atané, Manuel Camacho, Manuel Atané, cuando estás en la feria del libro, ¿no?, expuesto a tus lectores, es cuando realmente te vas a creer que eres efectivamente escritor. Y que no eres escritor por casualidad, porque pasabas por allí o porque somos vecinos y me dejaste un manuscrito y yo he creído oportuno publicarlo. No. Eres escritor
porque has cincelado una obra que tiene dignidad, que puede pellizcar al lector. Y te lo digo como lector. Y en ese sentido creo que en el momento que te encuentres con el primer lector desconocido, ninguno de estos que te acompañan hoy, el primer lector o lectora desconocido, y que te hable de tu obra, en ese momento te vas a creer de verdad que eres escritor. Porque la vocación la tenías oculta. Yo creo que todas esas aventuras que ha narrado Miguel Ángel y otras luchas que no ha contado por pudor, pues eran simplemente un acopio de experiencias para luego compartir, narrar. Y en ese sentido creo que tienes materia existencial suficiente. Y además tienes esa habilidad para describir acciones y sobre todo para construir personajes. Yo me he creído tus personajes. Me los he creído. Desde el tigre dominicano hasta la prostituta, que por cierto es una delicia. Ojo a cometerse con las prostitutas, especialmente la prostituta del libro. Yo creo que son los personajes ante los que hay que descubrirse, porque también nos permite descubrir una faceta de la que no se ha hablado aquí de Pepe. Pepe, en el fondo, es un romántico, pero un romántico empedernido. Perdóname, reina, un enamoradizo que te ha dejado tras de sí una estela de ex y de historias, pero eso sí te has acabado. Yo sé que se ha acabado. ¿A qué viene esa risa? Cuando te he conocido, digo, tiene la habilidad y el temperamento para quitar a Pepe. De tal forma que, como digo, esos personajes le dan la coherencia, consistencia y la justificación para seguir creando. Algunos los ha matado en esta primera obra, pero hay otros que siguen ahí. De tal forma que creo de verdad que lo que has hecho no es casual, porque las casualidades no existen, Pepe. El germen creativo estaba en ti desde pequeñito. Ha aflorado en el momento adecuado. Quizá cuando tienes la madurez y la sabiduría en cuanto al pozo del tiempo, ¿no? Suficiente para poder destilar todas esas experiencias. Has convertido a compañeros, amigos y conocidos en personajes literarios. Y eso es algo que yo no sé si sabrán agradecerte o sabrán reconocerte. Desde luego yo lo que te reconozco es ese trabajo encomiable, loable. Te reconozco la disciplina que has tenido en todo el proceso de edición, que te has sometido, entre comillas, a nuestras indicaciones, intentando que tu criatura, que tu hijo, porque repito, es un hijo, sí, y como tal lo tienes que sentir. Y tú lo tienes que adoptar también. Ya lo sé. ¿Otro más? Tu hijo, de alguna forma, te va a dar muchas satisfacciones, pero también te va a hacer tomar conciencia de la responsabilidad de no defraudar a tus lectores. Por tanto, eso es lo que te va a hacer temblar por las consecuencias de haber puesto en circulación este gran juego. Yo no sé si me olvido de algo más, creo que lo fundamental está dicho. Lo más importante lo voy a decir a continuación, pero para enlazar con el libro, yo le diría, Lorenzo, lo de siempre, porque viene el autor. Un aplauso para él. Bueno, ¿y ahora qué digo? Madre mía. Con todo lo que han dicho estos. Mira, un Red Bull con JP. Primero me voy a tomar un poco de rafillo, que no importa. Red Bull con JP. Vale, cortito, que El si libro, no- Red Bull con JP. Ya lo lees. Bueno, es que esto quita los nervios, ¿eh? Es algo que os lo puedo asegurar. Bueno, lo primero, gracias. Gracias a todos por venir. A los que no me conocíais, a los que me conocéis, a mi mujer, que es la que me ha metido en cintura, a mi hija pequeñita que anda por ahí, mi cuarto retoño. Sobre todo en un día en que juega el Real Madrid. Sé que es complicado. Juega la Copa de Europa, entonces voy a ser rapidito. Digo Copa de Europa, no digo Champions, porque yo me quedé en Don Santiago Bernabéu. Tampoco... No estoy acostumbrado a hablar en público. Entonces, cuando lo hago simplemente es para decir alto policía, o a ver los papeles, o como sigas hablando te voy a pegar un bofetón, pero bueno.
Así que estoy un poco nervioso y un poco emocionado. Pero no preocuparos que no voy a llorar, ni voy a derramar una lágrima, porque jamás vi a mi actor favorito, John Wayne, hacerlo en aquellas películas del Far West que me tragaba de crío en una televisión en blanco y negro, con una ruletita y con 2 canales, y que despertaron en mi interior 2 pasiones: el amor por la aventura y las luces y sombras de los grandes espacios abiertos. Bueno, ¿qué decir de lo que han comentado mis doctos acompañantes? Dicen que el halago debilita. Pues a mí me gusta, ¿eh? Y mucho, la verdad. Pero bueno, escribo desde niño. Toda mi vida he tenido 2 ilusiones: publicar un libro serio y formal, como debe ser, como manda las buenas costumbres, o colgar un cuadro en el Prado, pero para esto último creo que hay que estar muerto, y la verdad, ahora yo estoy muy bien como estoy, y ahora se ha cumplido la primera de mis ilusiones. Precisamente cuando ya he consumido prácticamente, como Dante, la mitad de mi vida. La presbicia ya me hace estragos en la vista y la espalda me está fastidiando. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es de cargar los 50 kilos de temple que cargaba con mi padre, que cargué muchos. Y desde aquí quiero lanzar una pollita al gremio de los porteros, que no me dejaban subir por el ascensor, pues decía que se manchaba. Entonces había que subirlo 4 o 5 pisos. La primera vez que presenté un cuento de facturación propia a un concurso fue a los 13 años. Se trataba de un concurso de relato infantil patrocinado por la extinta Telefónica, ahora creo que es Movistar. Y había que escribir sobre las bondades de la comunicación telefónica, ¿no?, entre las personas, cómo se comunicaban. Entonces yo realicé un relato sobre un condenado a muerte, cuya última petición era hablar por teléfono con su amada. Es que soy un romántico. No gané, pero los señores de Telefónica, pues bueno, contestaron educadamente en una carta postal. ¿No se acuerdan lo que era una carta? Claro, se metían un sobre y tal, se ponía un sellito, con la cara de Franco en mi época. Pues me aconsejaban amablemente a mis padres que debía de recibir tratamiento psicológico. Entonces, no lo hicieron mis padres y claro, así salí yo. Creo que toda mi vida posterior ha estado marcada por esta novela, por este relato. En cuanto a gustos propios, bueno, pues me gusta el placer de la lectura, sobre todo la poesía. La poesía para mí ha sido algo esencial en mi vida. Los clásicos. Con 15 años me había leído casi todos los clásicos y no voy a dejar nunca de releerlos. Tratados de filosofía. Creo que debería ser obligatorio en las escuelas que todos los niños aprendieran filosofía. Porque así es como estamos perdiendo lo que estamos perdiendo, que es el factor del pensamiento propio, que para mí es importantísimo. O también una buena novela, ¿no?, que me mantenga en vilo hasta el final. La pintura también ha formado parte de mi vida, y muy intensamente, desde que nací. Se lo debo a mi padre, que aparte de mostrarme y enseñarme las diversas técnicas de pintura, me llevaba casi todos los domingos al Museo del Prado, lo cual era un coñazo para un niño de 5 años. Pero bueno, había estatuas y desnudos, ¿no?, por lo cual pues tampoco estaba mal. Entonces me inculcó el placer de contemplar y comprender las increíbles obras de arte allí depositadas. Y tengo que decir que no voy al Museo del Prado desde que cobran entrada, pero intentaré ir de nuevo. En cuanto a la música, como gusto propio, son el primero Beethoven. Beethoven ha sido, para mí, marcó mi vida. Desde muy pequeño me gustaba. Claro, hay que estar un poco tarado, ¿no?, para con 7 o 8 años escuchar a Beethoven en vez de a las Bácara o alguna de estas, ¿no? Pero bueno, yo era así. Frank Sinatra, que para mí es el rey, y los narcocorridos, pero bueno, eso es de formación profesional. Pero bueno, donde esté un buen narcocorrido, Cuando pensé en escribir esta novela, en principio quise hacer algo humorístico. No sé, porque me dio por ahí, ¿no? Algo así como Terroristas por el Mundo, ¿no?, en la que el terrorista nos enseña su casa, su zulo, su señora vestida de negro con su cinturón de explosivos y tal. Pero lo deseché porque creo que no lo ibais a comprender, entonces no. Entonces escribí El Gran Fuego. Mi novela, pues ¿qué decir de ella? Que Durán es la novela y la novela es Durán. Durán no existe, es un personaje de ficción
Mezcla la imaginación, la novela, con hechos que he vivido, ¿por qué no? O me han contado, ¿por qué no? O me he inventado, ¿por qué no? Muchos de los que me conocen me han preguntado qué tiene el personaje de mí mismo. Por supuesto que todos escribimos de vivencias propias o contadas por terceros. He tenido la gran suerte de vivir 10 vidas en una, lo cual es importante. Y no creo que todo el mundo haya tenido esa suerte. Y tengo mucho que contar, muchas vivencias que contar. Pero Durán no es mi alter ego. Se mueve en un mundo irreal, ¿no? Es ese terreno fronterizo del bien y del mal, en que la justicia se impone por la fuerza y la caridad malentendida no existe, excepto para uno mismo. A todos nos gusta ese héroe desarraigado, autodestructivo, fornicador por las chicas buenas y por las malas, ¿no? Que les duele ahí la viña del Señor. Durán no es James Bond a la española, como muchos pudieran pensar. No utiliza otra tecnología, ni coches de lujo, ni sofisticadas armas. Tan solo su pistola checa y una porra extensible, que es más efectiva, ¿eh? Os puedo asegurar que es muy efectiva. Durán es un hombre atrapado en una vida contradictoria, como casi todos nosotros. Necesita vivir intensamente. Perdóname que estoy nervioso, entonces pues tengo que pasar el folio para leer, porque si no... Como decía, Durán es un hombre atrapado en una vida contradictoria, como casi todos nosotros. Necesita vivir intensamente. La vida solo se aprecia cuando la pones en juego. Eso es una verdad como un templo, ¿no? El gran juego de poner la vida, de jugártela, ¿no? Yo me la he jugado unas cuantas veces y sé lo que es el poder perderla. Posiblemente muchos de vosotros no hayáis tenido esa situación, pero yo, con algunos compañeros que hay aquí, pues hemos tenido serios problemas. Bueno, en fin, nos han disparado, nos han pegado, nos han machacado, pero bueno. Incluso escalando una vez Miguel Ángel, ¿te acuerdas? Que es el que, como no teníamos fuerza suficiente, era el palmén y luego no pasaba. Una idea un poco... Total, que cuando llegué al último buril, el buril es un clavo que se pone en la montaña, ¿no? En la pared. Entonces, pues, había que hacer, pues, quedarte en ese clavo y soltarte la cuerda, o sea, y con la cuerda, ¿no? Hacer 1, 2, 3, y tirar para arriba. Claro, con una caída de 50 metros hacia abajo. Y entonces, como yo la había empalmado, había hecho un nudo marinero, porque he estado en infantería marina, entonces se me quedó enganchado en el mosquetón. Y no podía ni pasar para arriba ni para abajo. No podía ni bajar ni subir. Entonces, pues tomé una decisión, que fue la de soltarme la cuerda y hacer los últimos 40 metros corriendo. Pero bueno, era una costumbre mía, subir las montañas corriendo. Las zapatillas eran unas Kelme. Unas Kelme, que resbalaban como... Bien. El impulso natural le lleva a Durán a desear formar una familia, a trabajar en una oficina, rellenando impresos y haciendo fotocopias. ¿No es eso todo lo que todos queremos? ¿No es eso lo que a todos nos gusta? ¿O no? ¿O queremos llevar otro tipo de vida? Sin embargo, el 90% de la población lleva este tipo de vida, ¿no? Yo, afortunadamente, no la he llevado. Gracias a Dios, para lo bueno y para lo malo. Es muy difícil juzgar a Durán. No es ni bueno ni malo. No es un asesino a sueldo. Porque los asesinos a sueldo pueden dormir por la noche sin Durán. Su mirada es triste y su alma atormentada. Es un hombre que, a fuerza de satisfacer su ego, su deseo de aventuras, acaba salvando el mundo. Ahora que ya no existe el purgatorio, cuando muera no sé dónde viajará su alma, pero seguro que existe un lugar donde los hombres decididos, valientes y alcohólicos pueden descansar. Ay, se me olvida que los fumadores también, que los fumadores tienen derecho también a gozar de la gloria eterna. Escribí esta novela, aunque parezca al contrario, como una reivindicación de determinados valores. En estos tiempos de zozobra que vivimos, según mi opinión, debemos de volver la cara, la visión, a la valentía, al amor por la incertidumbre. Siempre he admirado a esos nobles ingleses del siglo XIX que abandonaban sus cómodas mansiones para ir a escalar el Everest o a explorar las junglas del Amazonas, por ejemplo. Que luego así terminaban mucho, pero bueno. La libertad del individuo, la rebeldía ante cualquier poder opresor. Eso para mí significa Durán, y por eso lo he escrito. Tenemos que ser y volver a determinados valores que son los únicos que nos pueden salvar de esta crisis, de esta incertidumbre, de esta zozobra que vive nuestra sociedad.
Bueno, y ya no me voy a extender más. Tan solo recordar eso, que la regeneración de nuestro querido y viejo país, que es España, pasa por volver a enseñar a nuestros hijos, que de eso sé un poquito, que nada se consigue sin esfuerzo y cultura, sobre todo cultura, aceptando, por supuesto, las enormes posibilidades que la edad digital nos ofrece. Tan solo un deseo para todos, que seáis felices. Y cuando lean una noticia en la prensa o la vean en televisión, piensen que nada es lo que parece. Cuando pasen por las increíbles calles de Madrid, den una vuelta por Lavapiés o por Cuatro Caminos, o tomen un café en algún bar del centro, se den cuenta de que siempre hay personas que conspiran con el fin de hacernos daño. Y siempre hay hombres y mujeres dispuestos a dar su vida para impedirlo. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero que pasen un gran rato de vida. Está deseando mirarse. Bueno, queridos amigos, os prometí que la presentación no os iba a dejar indiferente. Nos hemos reído, nos hemos emocionado. Alguien se puede haber cabreado, pero lo cierto es que nos ha hecho sentirnos vivos. Y como decía al principio, este es el comienzo de una carrera, que espero que fructífera y larga, Pepe. Nos ha vuelto a unir la vida, después de muchos años, con los 10 años de diferencia entre nosotros, pero que es algo que ya no nos separa, ahora ya no se nota, porque los dos compartimos esa alopecia tan característica. Deseo de verdad que todos los presentes y los que en el futuro puedan hacer a tu obra vean lo que se ha hecho aquí, que es una obra sugerente, que es una obra bien escrita y que es una obra que merecía ser publicada. Ese es nuestro deseo. Y si vosotros queréis ayudarle, comprad el libro que lo va a dedicar aquí. Gracias y hasta siempre. Subimos todos. Sácame. No.